Hola, bienvenidos a Cinematanza. Debido al estreno de Batman v Superman y Captain America Civil War ha habido un gran debate sobre las personas que prefieren una compañía sobre la otra y sobre los fanáticos que dicen que uno puede disfrutar de ambas. Yo personalmente no creo que exista mucha gente que prefiera una compañía sobre la otra. El problema realmente está en que, por lo menos por voto popular, una de las películas fue mejor que la otra. Y yo personalmente creo que Civil War fue una película superior a Batman v Superman en todos los aspectos. Ahora, antes de que se voten en los comentarios a decir cosas sobre esto, este video no va a ser acerca de mi opinión personal sobre esto, ya que tengo 3 videos en los que hablo de estas dos películas y ahí sí pueden decir lo que quieran. Esto va a ser como un análisis de por qué estas compañías llevaron sus productos por estos caminos y están en el punto en el que están ahora. Una de las principales diferencias de estas dos compañías es que Marvel como productora ha crecido con sus personajes. Ellos fueron sacando sus personajes y las historias que han hecho, ellos han tomado las decisiones sobre ella. DC, por el otro lado, es parte de la Warner Bros. Warner Bros. Es una compañía gigantesca que hace todo tipo de películas, no solo sobre cómics, y es conocida por influenciar el producto final para satisfacer ciertos sectores demográficos que ellos creen son rentables. Un ejemplo de esto fueron las dos últimas películas de Batman de Joel Schumacher, Batman Forever y Batman y Robin, las cuales acabaron con la franquicia en el final de los años 90. ¿Sí? Warner decidió que querían cambiar a Tim Burton como director de estas películas, ya que querían vender más juguetes, y pues la visión de Tim Burton del pingüino vomitando sangre y todo este tipo de cosas no cuadraba mucho con lo que ellos esperaban para una película que vendiera juguetes. Ahora, ¿cómo afecta esto a una película? Tomemos como ejemplo Suicide Squad, una película que aún no se ha estrenado, se estrena en agosto. La reacción del público sobre el tráiler de Suicide Squad, si mal no estoy, el segundo, en el que la banda sonora es Bohemian Rhapsody de Queen, fue tan positiva que Warner Bros. Decidió invertir $10 millones en retomas para cambiar el tono de la película, más chistes, más cosas así. Después de esto se estrenó Batman v Superman, que la mayoría de gente calificó como una película muy oscura. Esto hizo que Warner le invirtiera aún más dinero a los cambios de escenas y cosas así. Ahora, muchos dirán, el cambio o la retoma de escenas en muchas películas no es algo necesariamente malo, y yo estoy completamente de acuerdo. Muchos estudios invierten mucho dinero en hacer tomas para películas que no han salido basadas en reacciones del público sobre presentaciones tempranas. Un ejemplo de esto es Mad Max Fury Road. A esta película le invirtieron muchísima plata después de que la película estaba acabada, solo porque a los ejecutivos de Warner Bros. Les encantó esta película y decidieron meterle más plata para que tuviera más escenas de acción, y George Miller, el director de la película, lo invirtió en una cosa que se llamaba catapulta de autos. A mí personalmente esa película me encantó, pero una vez más, no vamos a hablar acerca de mi opinión personal. La opinión del público en general sobre Mad Max es que es una película muy buena, tuvo una muy buena dirección y unos muy buenos tomas, como película es muy buena. ¿Cuál es el problema entonces con que hagan esto con Suicide Squad? Sencillo. David Ayer, el director de Suicide Squad, desde el principio, desde que salieron las primeras imágenes de Jared Leto como el Joker y todo esto, había dicho que la película iba a tener un tono muy oscuro y un tono psicológicamente pesado para que se acomodara mucho a las versiones del cómic de los personajes que estaba tratando. ¿Sí? Esa era la idea de la película. Pero cuando Warner empezó a invertir su dinero para cambiar el tono y todo esto, pues para cambiarle las luces, volvieron a entrevistar a Ayer, y Ayer dijo, no, es que los ejecutivos de Warner vieron la película y les gustó tanto que me dieron dinero para aumentar el tiempo de la película. Pero el tono de la película no ha cambiado en nada. Si ustedes miran los trailers de Suicide Squad, cada uno ha ido teniendo más color que el anterior y han empezado a meter más chistes y cosas así. Pero bueno, una vez más, esto es una película que todavía no se ha estrenado y ya está teniendo este tipo de influencias. Vamos a hablar acerca de Batman v Superman y qué tipo de cosas influyeron en esta película. Zack Snyder dirigió Hombre de Acero y Batman v Superman, y antes de esto le había dirigido Watchmen y 300, entre otras. Pero estas dos me importan porque Watchmen y 300 son dos películas que también están basadas en cómics. Las películas fueron exitosas, con reacciones mixtas por parte tanto de críticos como de fanáticos respecto a la fidelidad que tuvieron con el material original.
Esto fue lo que llevó a que Warner Bros. Escogiera a Zack Snyder para dirigir Hombre de Acero y a la larga dirigiera el camino que iba a tomar el universo cinematográfico de DC. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Watchmen y 300 y Hombre de Acero y Batman v Superman? Watchmen y 300 son dos historias basadas en cómics completos. Watchmen es un tomo completo independiente a que DC después haya sacado esta barbaridad de Before Watchmen y que ahora diga que el universo de los Nuevos 52 lo creó el Doctor Manhattan, y 300 también era un tomo completo. Otra gran diferencia es que estos dos cómics fueron escritos por Frank Miller y por Alan Moore, dos personas que piensan muy parecido a Zack Snyder con respecto a los cómics. Si usted no sabe cuál es la idea de Zack Snyder sobre los cómics, voy a leerles algo sobre una entrevista que él hizo en el 2008. ¿Ok? Él dice lo siguiente: todo el mundo dice esto sobre Batman Begins. Batman es oscuro. Y yo digo, no, Batman es cool. Él va a un monasterio tibetano y es entrenado por ninjas, ¿ok? Yo quiero hacer eso, pero a él no lo violan en prisión. Eso podría ocurrir en mi película. Si ustedes quieren hablar de oscuro, así es como esto ocurriría. Esa era la opinión de Zack Snyder sobre Batman Begins en ese entonces. Cuando la gente decía, uy, Batman Begins es una película realista, oscura, todo esto, él decía que no era lo suficientemente oscura para él, que debieron haber violado a Batman. Además de esto, su opinión sobre los cómics es que no le gustan los cómics en los que no hay sexo ni violencia. Él decía que Superman era el tipo de persona que al acabar con un villano debía gritar algo así como, ¿vieron cómo volé ese tipo en pedazos? Después de ver Hombre de Acero, podríamos deducir que Zack Snyder ha cambiado su opinión de Superman, por lo menos en lo que respecta a matar gente. Y después de ver Batman v Superman, pues podríamos agradecer de que Batman no fue violado. Pero aún así esta película tiene un tono muy oscuro y muy distinto al que tienen sus contrapartes en el cómic. Y retomando el tema, tiene evidentes cambios en su guión. ¿Ok? Es decir, porque aquí tenemos a Alexander Luthor. En la pelea del siglo en lo que a cómics se respecta, o sea, Batman contra Superman, ¿no sería más lógico que todo fuera orquestado por Lex Luthor, el original? ¿Por qué carajos iban a tener a Alexander Luthor, al hijo? ¿Sí? Esto tiene una respuesta. Tan pronto los estudios contrataron a Jesse Eisenberg para que fuera Lex Luthor, hubo un backslash acerca de todos los fanáticos que no estaban de acuerdo, que no pensaban que este tipo fuera a ser suficiente para ser Lex Luthor, XYZ. Esto hizo que Warner Bros. Diera la orden de que ese tipo no iba a ser Lex Luthor, ¿sí? Pero como ya lo tenían contratado, decidieron convertirlo en Alexander Luthor. ¿Ok? ¿En qué afectó esto la cinta? Si ustedes analizan, todas las interacciones de Alexander Luthor hablando de su parte se sienten forzadas en la película. ¿Sí? Él está hablando de su compañía y, ay, mi padre creó esta compañía y Los Ángeles y no sé qué, no sé qué. Y entonces como que se siente muy metido ahí, ¿sí? Muy metido a las malas. ¿Cómo afecta esto a la película? Fuera de meterle 6 letras más al nombre y meterle unas líneas de guión, todas estas cosas cambiaron como la dirección que tenía este personaje como villano. Durante toda la cinta nosotros vemos un Lex Luthor que está enfocado en defender a la Tierra de una posible amenaza extraterrestre. Él está intentando armarse en caso tal de que un ser superpoderoso se rebele en contra de la humanidad, y pues usa como excusa la primera película, como, oiga, mire lo que pasó cuando pelearon dos de estos, deberíamos hacer algo para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero justo antes de la pelea final, él tiene un diálogo con Superman en el que le da a entender que hizo todo esto porque le molestan los seres superpoderosos, porque su papá de chiquito le pegaba, ¿sí? Ahora, no sé qué tanta influencia haya tenido Warner Bros. En la historia de Lex Luthor. No sé si esto era la idea original de Zack Snyder, solo que pues iba a usar a Lionel Luthor en vez de usar a Lex Luthor como el padre. El hecho es que hicieron que un personaje tuviera una fijación sobre, uy, no quiero a los seres superpoderosos porque cuando yo era chiquito mi papá me pegaba, y si un ser es omnipotente, pues no puede ser completamente bueno, y si es completamente bueno no puede ser omnipotente, y esta es la línea de diálogo que está en la película. Ok. Y analizando esto que pasó en la película, asumo que debo agradecer que Warner Bros., si fue la influencia de Warner Bros., cambió esto, porque estoy seguro que Lex Luthor o Alexander Luthor habría sido la víctima de abuso sexual o algo por el estilo. Este fue uno de los cambios más importantes ordenados por el estudio, pero no fue el único. En un principio, la Mujer Maravilla debía aparecer en la película en un par de cameos como Diana Prince.
pero tan pronto se liquearon unas de las fotos de ella probándose el traje de la Mujer Maravilla, hubo una respuesta favorable de los fanáticos, como, uy, la vieja sí se ve bien como Mujer Maravilla, bla, 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 bla. Y Warner Bros. Ordenó que ella tenía que estar en la película como Mujer Maravilla, ¿ok? Pocos meses después ocurrió lo mismo con Jason Momoa como Aquaman, y después del éxito que tuvo la serie de Flash, metieron a Flash, pese a que no es el mismo Flash porque el universo de las películas y el universo de las series de DC no están combinados. Y por último metieron a Cyborg porque Cyborg es un personaje popular en los cómics. Todos estos fueron órdenes de Warner Bros. Una vez más, ¿en qué cambió esto? Esta película dura 2 horas y media y el tercer acto es bastante tergiversado sobre qué pasa, quién está peleando, y de un momento a otro meten un personaje como la Mujer Maravilla que no tenía por qué estar ahí, ¿sí? Si ellos querían meter a la Mujer Maravilla, debió haber tenido mayor actuación durante la película, no solamente estar buscando su email y este tipo de cosas. Y los cameos que de Flash, Cyborg y Aquaman son literalmente fanservice, no tienen ningún propósito en la película, no afectan la trama en nada, están bastante mal hechos. Yo no estoy diciendo que uno no deba tener fanservice en su película. Obviamente uno sí tiene que tener fanservice en su película, pero hay formas buenas de hacerlo y hay formas malas de hacerlo. De esto hablaré mucho más adelante. Por último, y con esto no quiero decir que estas fueran las 3 únicas formas en las que el estudio influenció la película, sencillamente son las que a mí me parece que influencian, o sea, las más importantes, las más relevantes. Los diálogos en el tercer acto de la película me dieron a entender que Warner Bros. No entendía la dirección que Zack Snyder quería para sus películas. Me voy a explicar. Al final del Hombre de Acero hay una pelea entre Zod y Superman en la que destruyen la ciudad. La mayoría de críticos y fanáticos dijeron, esto es porno de destrucción, esto es algo que están haciendo solo para atraer a las masas, murió mucha gente, X, Y, Z. Si uno ve Batman v Superman, uno puede darse cuenta que esta destrucción, toda esta muerte eran puntos pivotales en la trama de Batman v Superman. Es la principal razón por la que Batman quiere pelear con Superman. Él no considera que Superman sea un ser seguro, o sea, murió mucha gente con una pelea entre él y Zod. Y sin embargo, pese a que todo esto en esta película es evidente que todo lo que ocurrió en la primera era necesario, pese a que la gente lo criticara y todo esto, el estudio ordenó que en el tercer acto de esta película fuera bastante claro que no iba a morir gente. Voy a explicar por qué esto es, o sea, por qué la influencia del estudio se nota tanto. Ustedes cogen un guión y ustedes pueden decir, uy, la pelea final va a ocurrir en la mitad de un desierto o va a ocurrir en una ciudad. Ustedes aquí en esta película tenían un guión muy sencillo diciendo, lo que pasa es que Lex Luthor se llevó todo esto a su base en la mitad del desierto donde podía estudiar, y después Batman y Superman acaban allá porque la trama dice que ellos van a acabar allá, se pelean en un desierto y no necesitan diálogo forzado. Pero se nota que Zack Snyder sí quería poner en riesgo más que la vida de los superhéroes, quería poner en riesgo la vida de la gente, y por eso tuvo esta pelea en la mitad de la ciudad, ¿sí? Y todo esto se reduce a un diálogo sumamente metido en la película, que además suena como diálogo de Adam West, de Batman de los 60s, que es como, ¿y por qué peleamos en la mitad de los puertos, Batman? Es porque todavía están desocupados y nadie va a morir, Mujer Maravilla. Entonces es como evidente que los metieron ahí, forzadísimo. Entonces, para recapitular, ¿en qué afectaron estos cambios la película? Primero, cambiaron la personalidad y las motivaciones del villano. Segundo, hicieron que una película que de por sí era muy larga tuviera más escenas y diálogos innecesarios. Y por último, llenaron la película de fanservice. ¿Fue esto algo positivo o negativo? Si nosotros miramos los números, evidentemente fue algo negativo, ¿sí? Esta película en su segunda semana en cine cayó un 69%. Esto, para que ustedes se hagan una idea, una película normal, ¿sí?, que sale cualquier día, en la segunda semana tiene una caída de un 40 a un 45%. Películas que tienen una gran entrada en la primera semana, póngase que cualquier cosa que estrene Pixar, cualquier cosa que esté sacando Disney, va a tener una caída en la primera semana entre el 55 y el 59%. Cualquier cosa por encima del 60 ya se considera malo.
Ahora, no puedo asegurar que la influencia del estudio fuera lo que produjera estos números. Personalmente no creo que mucha gente quisiera ir a ver una película en la que violan a Batman mientras Superman está usando a los villanos como piñatas. ¿Sí? Y antes de que usted diga que uy, qué chimba sería esa película, póngase a pensar en cómo lloró todo el mundo cuando Superman mató a Zod. ¿Sí? Ahora, vamos a dejar aquí esta parte. Voy a hacer que este sea un especial de 3 partes. Y después en la segunda pienso hablar de Marvel y en la tercera pienso hablar de cómo se influencian los dos estudios. Pero por ahora los dejamos por acá y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.